Buenas noches, mi nombre es Romina González, soy estudiante de la Universidad Metropolitana y este es mi parcial para la materia traducción audiovisual. Ok, la primera pregunta del parcial es establecer dos diferencias entre traducción tradicional y traducción audiovisual. La primera diferencia que podría decir es que la traducción tradicional parte de un texto escrito a otro texto escrito, o sea, de escrito a escrito y ya. Y la traducción audiovisual tiende a partir de un texto que sea de manera oral a otro que también sea oral, o de oral a escrito, pero no es escrito como el anterior. Otra diferencia que hay es que cuando en la traducción tradicional se intenta traducir de manera que se traduzca todo lo que dice al igual que está ahí, no de manera literal, pero sino que la cantidad de palabras sea más o menos la misma, que diga exactamente o casi lo mismo pero en otra lengua y ya. Ahora, en la traducción audiovisual se tienen ciertas limitaciones, por lo que no se puede hacer eso, no en todas las ocasiones. Se tiene que cambiar la manera en la que se redacta la cosa o algo, pero no se hace así tan... Hay un poco más de limitaciones en ese aspecto. La segunda pregunta es, ¿cuáles son los dos tipos de traducción audiovisual? Ok, los dos tipos de traducción audiovisual son el subtitulaje, que es cuando tenemos un video y en el video aparece el texto en la parte inferior del video diciéndote exactamente lo que, bueno, exactamente no, pero diciéndote lo que están diciendo los personajes o las personas que estén hablando en el video. Y está el doblaje. El doblaje es cuando se sustituye el habla del video por el habla en la lengua meta. Ahora, el subtitulaje también se divide en el voiceover, que es que se mantienen las voces originales, pero encima se superponen los diálogos de las personas en la voz meta. Está la narración, que es cuando se pone como un conglomerado, el concentrado de la información que se está diciendo en texto. Ahí se superpone en texto ahí. Y está la traducción simultánea, que es como en los premios y en cualquier cosa que sea en vivo que necesite traducción, se tiene que primero escuchar el texto no, lo que están diciendo las personas en la lengua origen, y mientras se va escuchando se va traduciendo como al momento a la lengua meta. La tercera pregunta es, ¿qué es temporizar? Temporizar es, en traducción, cuando le ponemos un tiempo específico a un subtitulaje o a un bloque de doblaje, un texto de doblaje, cuando se le pone tiempo de entrada, tiempo de salida, tiempo de duración, todo esto, eso es la temporización. Cuánto debería durar, por qué debería durar tanto, si entra bien, si no entra bien, etcétera, y eso. La cuarta pregunta es, ¿qué es segmentar? Segmentar como tal es cortar o partir en pedazos. Ahora, en traducción lo utilizamos para decir no. Lo utilizamos porque hay, como dije antes, hay ciertas limitaciones cuando se hace traducción audiovisual y hay una cantidad de caracteres que se deben tener. Y hay muchas veces que simplemente en una escena es necesario poner más cantidad de caracteres. Por lo tanto se segmenta, porque es necesario, por decirlo así, poner toda esa información en el mismo bloque. Por lo tanto, se divide, o sea, por ejemplo, si tengo una oración de 48 caracteres y mi límite son 27 o 32, tengo que segmentarlo de una manera lógica, que no pierda el sentido, para que sea menos de 27 o dependiendo del límite, para que cuadre y pueda entrar toda esa información en un mismo bloque, en un mismo cuadro. Eso es segmentar en traducción audiovisual. Okay, la quinta pregunta es, relaciona entre sí los siguientes conceptos y su importancia en la traducción audiovisual: localismos, venezolanismos, español neutro. Incluye dos ejemplos de cada uno de ellos. Ok, primero los localismos. Los localismos es la diferente manera en la que se habla, por ejemplo, el español en los diferentes países en los que se habla español. Por ejemplo,
toda Latinoamérica habla español, exceptuando Brasil, claramente, pero el español que se habla no es igual en todos estos países. O sea, no es el mismo español que el que yo hablo aquí en Venezuela, al que se habla en Chile o al que se habla en Argentina. O sea, sí es español y en un aspecto general se entiende. Pero cuando hay ciertas palabras que no se comprenden porque tienen sus modismos, sus frases, expresiones, etcétera, que son de su localidad, de su zona y que o sea, generalmente no se entienden afuera de ese contexto. Ahora, los venezolanismos son nuestras frases, refranes, expresiones que utilizamos aquí en Venezuela que no se utilizan en cualquier otra parte, a pesar de que son parte de nuestro español, por decirlo así. Ok, ahora, ejemplos, se me olvidó antes decir los ejemplos, pero no importa. Los ejemplos de localismos podría ser que, por ejemplo, si no me equivoco, aquí no, ok, porque es localismo, no venezolanismo. Los localismos, por ejemplo, creo que, no sé en qué país, pero por ejemplo, a la canilla, el pan canilla, se le dice flauta. Y por lo menos aquí eso no significa lo mismo. Eso es un localismo de esa zona. También tengo entendido que se les dice a las cotufas poporopos. Si a mí me hubiesen, o sea, eso porque lo sé, pero si a mí me lo hubiesen dicho, yo no tengo ni idea qué es eso. Y si lo vamos a traducir y de pronto yo veo un poporopos ahí, yo no sé qué es eso. Así que esos serían localismos. Ahora, con venezolanismos tenemos, por ejemplo, la palabra chévere, que si no me equivoco eso es solo de aquí de Venezuela. O en casi ningún otro país creo que se utiliza eso. O sí, no estoy muy segura. Pero eso podría ser o la palabra náguara, esa expresión, bueno, una palabra, pero esa expresión no la podríamos utilizar en una traducción porque no creo que todo el mundo la podría comprender de la misma manera que lo comprendemos nosotros. Ahora, el español neutro es el español que debemos hablar. No que debemos hablar, sino es un español que sea entendido por todos los hablantes de español. Un español que sea como base, que esté limpio de todos estos modismos y expresiones, frases, etcétera. Que esté limpio de todo eso y que sea entendible para todos, que es normalmente el español que escuchamos en la televisión, que por ejemplo cuando vemos un show de niñitos, que es que si tengo una mochila nueva, tipo, es bulto, no es bulto, es morral esto, pero es mochila porque es en español neutro, o a los pantalones que les dicen vaqueros, y eso. Ahora, para relacionar todos estos conceptos, yo podría decir que los venezolanismos es un localismo, o sea, porque es local, es de Venezuela. Y esto no se puede utilizar como español neutro claramente, porque no todos lo podrían comprender de la misma manera que nosotros. Ok. Ahora, la sexta pregunta es, escoja 4 vicios del lenguaje y explíquelos brevemente, incluyendo ejemplos de cada uno de ellos. Yo escogí 4 vicios del lenguaje que me parecen que necesito hacer énfasis en ellos, debido a que yo cometo muchas veces estos errores. Entonces está el adequeísmo, que es cuando se sustraen, se eliminan ciertos enlaces que tenemos en las estructuras de nuestro idioma. Y no sé si es por costumbre o porque hablamos mucho o por rapidez, pero se hace. Entonces, simplemente se lo quitamos. Por ejemplo, no te olvides llamar a tu mamá. No te olvides de llamar a tu mamá. Pero obviamente uno entiende que es lo mismo y lo quita, pero no deberíamos hacerlo. Están las redundancias, que es la repetición de palabras que no es completamente necesaria. Bueno, en realidad no es necesaria, porque si ya dijiste algo no hay necesidad de volverlo a decir. Entonces hay algo, por el ejemplo es algo que todos decimos y nos pasa constantemente, y a pesar de que sabemos que estamos redundando, igual lo hacemos, pero es sin querer, es completamente sin querer, que es voy a bajar para abajo. Eso no tiene para nada ningún, o sea, tiene sentido, claro, porque sabes a dónde bajar y todo esto, pero es completamente redundante. El barbarismo, que es cuando se habla mal o se pronuncia mal una palabra y se escribe de la misma manera en la que se pronuncia. Yo tengo mucho este problema, pero es más porque me pongo con bromas y llega un punto que cometo los errores. Por ejemplo, cuando hablamos mal sustituyendo R's por L's o L's por R's, viceversa. He tenido ciertos
en ciertos momentos el problema de que estoy escribiendo y automáticamente lo pongo de mala manera. Voy para el baño, por decirlo así, y gracias a Dios mi teléfono me lo corrige, pero esos son errores que cometemos y esos son barbarismos, en efecto. Y están otro que es muy importante, que es la muletilla, que si no se han dado cuenta he tenido miles de muletillas a lo largo de este video, y son palabras que utilizamos para rellenar espacios de silencios que nos incomodan, o para completar mentalmente las ideas que tenemos, o para ayudarnos a pensar simplemente, no sé, pero son palabras que no deberían estar ahí. Por ejemplo, sabes, o sea, es decir, a veces decimos, muchas veces es decir. O también sonidos como sabes, ya lo dije, pero muletilla. Y esos, ok. La siguiente pregunta es: define brevemente los conceptos de préstamo y calco, incluye 2 ejemplos de cada uno. Ok, primero, el préstamo es una palabra que es extraída de una lengua extranjera y es modificada brevemente o en lo absoluto, pero es incluida en nuestro léxico cotidiano de nuestra lengua. Por ejemplo, la palabra chofer, que viene del francés chauffeur, no me acuerdo si se pronuncia así, pero sé que viene del francés. O la palabra béisbol, que viene del inglés. Obviamente nosotros la escribimos aquí en español, béisbol, pero esa palabra es un préstamo. Ahora están los calcos, que también es una forma de préstamo, pero en donde se toman los sintagmas y luego se hace una traducción literal de la cosa, como hard drive, disco duro. Es bastante literal, pero eso es un calco. Ahora voy a hacer la pregunta número 8, que son los ejercicios, y está: tome como referencia esta tabla e indique los errores que hay en la misma. Ok, la primera oración dice: me comí 6 toblerones. Con ese. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Exactamente esa es en la que hice énfasis, que es una marca y las marcas no se traducen ni se ponen en plural, por lo tanto es me comí 6 toblerones, sin esa S. Ahora, la siguiente es: gané 4 premios Grammy. Esa oración está bien, no hay plural, no hay nada. Está bien. La siguiente: Jennifer Lawrence ha sido nominada en los últimos 2 premios Oscars. Nuevamente el mismo problema que con los toblerones. Los Oscars, ahí está, no se traduce ni se pluraliza, por lo tanto sería: Jennifer Lawrence ha sido nominada en los últimos 2 premios Oscar. Hasta ahí. Ajá, ahora la siguiente palabra es Múnich en español y empieza con mayúscula. Esto está completamente bien porque las localidades, países, ciudades se escriben en mayúscula en español. Al igual que la siguiente palabra que viene después de esa, que es Manchester en español, y eso está bien escrito también porque está con mayúscula. Ok, la siguiente es 100 años de soledad y cada una de las palabras está en mayúscula. Esto no está bien, ¿por qué? Porque en español los nombres de las obras literarias se pone la primera palabra en español en mayúscula y el resto se pone en minúscula. Así que se debería ser 100 en mayúscula y años de soledad deberían ser todas en minúscula. Por lo tanto, ahí está el error. La siguiente frase es The Notebook y ambas palabras están en mayúscula. Esta está bien porque en inglés, en los títulos de obras literarias, todas las palabras van en mayúscula. Así que esta está bien. Ok, la siguiente es: en inglés los días de la semana y los meses se escriben en minúscula. Esto es falso. En inglés, a diferencia del español, los días de la semana y los meses van en mayúscula. Ok, la siguiente es: en inglés los idiomas se escriben en mayúscula. Es así, es verdad. Christmas se escribe en minúscula. Esto es falso. La palabra Christmas se escribe en mayúscula. Ok. 9. Se me fue de nuevo la pregunta. Ajá. Tome como referencia esta tabla e indique en cuáles casos se utilizan redondas y en cuáles cursiva. Ok. La primera oración es la primera eslogan, por decirlo así. Los letreros en los subtítulos. Eso va en cursiva. Las voces provenientes de radios, teléfonos, televisores y autoparlantes. Esto va también en cursiva. Las palabras extranjeras de uso frecuente en español como spy, whisky. Esto va en redonda porque eso es parte de nuestro léxico. Ajá. Las palabras como Champs-Élysées, Empire State. Esos van en redonda. Grammy y Oscar también va en redonda. Y los parlamentos de un personaje en off. Esto va en cursiva. Ok.
La pregunta número 10 es: de todas las normas ortotipográficas trabajadas en clase, seleccioné 4 que hayan sido de especial interés para usted y resúmalas brevemente. Ok, una es una que ya hemos visto anteriormente, rapidito ahí. Son las mayores y minúsculas. Mayores y minúsculas. Mayúsculas y minúsculas. Y esta me interesa porque, porque hay una separación. Porque en el español y en el inglés no se utilizan las mismas formas de escritura con eso. Y la seleccioné porque me parece muy interesante, porque realmente no entiendo muy bien por qué sucede esto. Simplemente supongo que es la manera en la que son las cosas. Pero por ejemplo, como dijimos antes, los días de la semana, los meses, en español todo eso va en minúscula. Y eso que a mí, como hablante de español, me costó mucho adaptarme a eso en toda mi vida, porque yo asumía que eso era en mayúscula, no sé, por alguna razón. Pero eso es en minúscula. Y en inglés sí es en mayúscula. Y también la cosa con los nombres de los títulos, los títulos de obras literarias y eso, que empiece en mayúscula y continúe en minúscula solo si es en español, pero si es en inglés que sea todo en mayúscula. Eso son cosas realmente interesantes y cosas que tenemos que tomar mucho en cuenta. La otra es los falsos amigos, porque tengo muchos problemas con esto. Los falsos amigos son palabras de una lengua extranjera que se parecen muchísimo a palabras de nuestra lengua o la lengua a la que se va a traducir, y uno simplemente asume que esa, no que lo escribe, pero por lo menos el subconsciente como asume que esa es la palabra que va con esa otra palabra, que esa es su traducción, cuando realmente no es así. Y hay muchas veces que las palabras no tienen ni siquiera nada que ver. Y por esta razón hay ciertos errores que debemos evitar con eso. Yo por mi parte tengo problemas con eso, no a la hora de traducir, sino subconsciente, porque por lo menos hay una frase que yo utilizo mucho que es embrace it. Pero hay veces que la quiero como decir en español y automáticamente digo abrázala, y no tiene ningún sentido, pero es simplemente porque se parecen y es como mi cerebro automáticamente las conecta. Ok, la siguiente es lo de las marcas comerciales, que no se traducen, no se ponen en plural, no van en comillas, van en mayúscula la primera. Eso también me parece muy interesante, porque uno automáticamente le sucede cosas como la anterior del ejemplo que nos pusieron, lo de los Oscars o Óscares, yo he dicho Óscares, y eso no está muy bien dicho. Y los nombres, ya sea de ciencia ficción, histórico, apodos y todo esto me parece muy interesante, porque están las reglas de que si hay un nombre que ya está castellanizado, tienes que ponerlo de esta manera, y cuando no, entonces no, dependiendo de la frecuencia de la palabra, si se utiliza así, si se pronuncia de cierta manera o no. Y también la seleccioné porque he tenido ciertas, por ejemplo, leyendo revistas, por ejemplo la revista Hola, yo antes tenía como una molestia interna, porque estaban los príncipes de Inglaterra y era el príncipe William, y en español era el príncipe Guillermo, y yo era así como Guillermo es Guillermo y William es William. O sea, no es lo mismo para nada, porque me estás cambiando los nombres, pero es porque es un nombre que está castellanizado. Y la última pregunta, eso es todo por ahí, y la última pregunta es: ¿qué es lo que te ha parecido más interesante de todo lo que hemos trabajado estas semanas? Honestamente no puedo mencionar solo una cosa que me haya parecido interesante de todo lo que hemos visto, porque realmente todo el curso ha sido realmente interesante, debido a que uno ve el subtitulaje y el doblaje como algo sumamente sencillo. Cualquier cosa, tipo, yo lo puedo hacer en cualquier minuto, pero hay una cantidad de reglas y detalles que uno debe tomar en cuenta para que esté bien hecho, y que realmente uno se percata cuando está viendo películas, cuando está viendo series, que dice eso no está bien, tipo es demasiado largo, no leí, tengo que retroceder. Y todo eso se soluciona si se hace un buen trabajo. Entonces, por eso cada cosa y cada detalle y todo el trabajo que va detrás de el subtitulaje es realmente interesante. Así que realmente todo ha sido interesante. Y el manejo de translation al principio cuesta un poco, más bien a mí todavía ahorita me está costando mucho la parte del doblaje, pero una vez que uno le agarra el paso es realmente divertido de cierta manera, aunque supongo que tendríamos que practicar un poco más con textos más largos, traducir que si una película, que probablemente tardaríamos como una semana en eso, pero igual es interesante. Y bueno, esto es todo. Espero que mis respuestas hayan sido
buenas y ya. Gracias.